La Universidad Católica de Cuenca, a través de la carrera de Medicina, presenta PredMed, tu salud es importante. Una serie de programas con estudiantes y expertos en el área de la medicina para hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de PredMed porque tu salud es importante. Un programa realizado gracias al apoyo del Departamento de Vinculación con la Sociedad. Soy Montserrat Zacoto, estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia de la Universidad Católica de Cuenca. No te olvides de vernos todos los días sábados por Academia TV Canal 2 y también de escucarnos por Radio Ondas Cañaris por la 95.3 FM y 1530 AM. Hoy me encuentro acompañada con el estudiante Tomás Jaramillo, quien es estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias. En el programa de hoy hablaremos sobre las alteraciones metabólicas en la obesidad y su diagnóstico. Para esto contamos con la presencia del bioquímico Javier Santamaría, quien fue docente investigador por 8 años en la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Católica de Cuenca, responsable de laboratorios y de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Católica de Cuenca, analista por 5 años en la Agencia Regulación Control de Vigilancia Sanitaria ARCSA, auditor interno para Sistemas Integrados de Calidad, mención BPM y BPADT. Actualmente es propietario del Centro Médico CEPADI en los últimos 5 años. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí visitando mi querida alma mater. Fui estudiante de la universidad, fui docente aquí también, y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, bioquímico. Por otra parte, tenemos también la presencia del nutricionista Jonathan Pineda, quien fue graduado en Nutrición y Dietética en la Universidad de Cuenca, consultor en proyecto de investigación en la Fundación Eco Rural, nutricionista dietista en Clínica de Diálisis Unirreas. Actualmente es nutricionista en el Centro Médico Buen Samaritano, en la Fundación Luz y Esperanza y en el Centro de Salud CEPADI. Hola Montserrat, hola Tomás, gracias por la invitación. Para mí es un gusto y es un placer poder estar acá. Qué placer para nosotros tener a 2 invitados en este programa y bueno, agradecemos su presencia. Sé que estamos ansiosos ya de comenzar con esta ronda de preguntas, pero antes de eso vamos a observar un video acerca de las generalidades de alteraciones metabólicas de la obesidad realizado por la estudiante Daniela Carrión. La nueva pandemia es la obesidad. La obesidad es uno de los problemas más importantes en el mundo porque actualmente afecta al 13% de la población mundial. Pero en el Ecuador las cifras son más críticas porque 6 de cada 10 ecuatorianos poseen sobrepeso u obesidad. Esto se ha venido evidenciando desde las tempranas edades. La obesidad es una enfermedad crónica que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo en el cuerpo, es decir, un exceso de grasa en el organismo, afectando el funcionamiento interno del organismo, produciendo efectos negativos porque actúa como un agente que acentúa y agrava a corto y largo plazo y de forma muy evidente el metabolismo, produciendo varias patologías. El metabolismo es el conjunto de procesos que nos permite convertir los alimentos en energía, es decir, este sistema nos ayuda para que podamos realizar nuestras actividades, como dormirnos, mover y respirar. Sin embargo, cuando existe un exceso de grasa en el cuerpo, se altera el equilibrio de estos procesos. Estos cambios se denominan alteraciones metabólicas. Y así se ven las alteraciones metabólicas en nuestro organismo. Una de las alteraciones más comunes que se evidencia por la obesidad es la resistencia a la insulina, donde las células empiezan a volverse resistentes a la insulina, lo que significa que el azúcar no se utiliza correctamente como energía y provoca que se acumule en la sangre. Esto aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Otra alteración metabólica es el desequilibrio de los lípidos, porque el colesterol malo, que es el LDL, tiende a aumentar, mientras que el colesterol bueno, conocido como HDL, disminuye. Esto eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infarto agudo al miocardio y accidentes cerebrovasculares. También las enfermedades hepáticas, una condición conocida como hígado graso. Esto afecta la capacidad del hígado para funcionar correctamente y puede llevar a problemas serios como la cirrosis.
La obesidad genera una inflamación crónica en el cuerpo. Las células de grasa liberan sustancias químicas que provocan una inflamación constante, dañando tejidos y órganos. Esto está relacionado con un mayor riesgo de cáncer y enfermedades del corazón y otras patologías muy graves. Es importante destacar que según el Ministerio de Salud, las patologías que genera esta condición son las principales causas de muerte en el Ecuador y a nivel mundial. Por eso no se trata de perder peso, sino de mejorar nuestra salud metabólica. Así que en nuestro programa te proporcionemos información valiosa y consejos prácticos para que puedas cuidar de tu salud. Reportando para PrepMed, Leslie Rodríguez. Agradecemos por esa valiosa información a Leslie Rodríguez. Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría comentar desde un punto de vista bioquímico cuáles son las principales alteraciones metabólicas asociadas con la obesidad? Bueno, hablar de alteraciones metabólicas, bueno, básicamente en el tema de la obesidad se producen un sinnúmero de alteraciones, ¿no? Pero bueno, entre ellas las más comunes son aquellas que tienen que ver con la producción de grasas, la resistencia a la insulina. El tema energético también es sumamente complicado. Hay que tomar en cuenta que en el tema de la obesidad hay una disfunción en el tema de lípidos, en el tema de producción de azúcar y todo esto. Entonces, obviamente esto es lo que nos encamina a tener una mayor masa de grasa. La persona obviamente empieza a perder movilidad, empieza a tener otras alteraciones. Entonces se van combinando varias de estas alteraciones bioquímicas, ¿no? Pero básicamente pueden desencadenar en alteraciones tales como diabetes mellitus, pueden desencadenar en alteraciones en cuanto al tema psicológico también, pues una persona que se encuentra bajo un estado de obesidad, su psicología también cambia muchísimo, ¿no? Entonces es importante la valoración y tratar estos temas en esta parte. Muchas gracias, doctor. Doctor Pineda, desde un punto de vista nutricional, ¿cuáles son los principales cambios metabólicos que ocurren en las personas con obesidad? Bueno, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Entonces, decir algo en específico para cada persona es un poco complicado porque va a depender de cada persona, hay que analizar el cuadro clínico de cada persona, pero van a tener muchas alteraciones. Como ya mencionó el doctor Javier, va a haber diabetes, hipertensión, pero la principal, digámoslo así, puede ser las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Ya que el exceso de lípidos se va a acumular en la sangre y por ende va a dificultar un poco las enfermedades cardiovasculares, o va a ser una predisposición más una enfermedad cardiovascular y también va a afectar muchísimo su rendimiento tanto en el trabajo, en actividades en la casa, en estudiantes, dependiendo del cuadro clínico del paciente, pero algo en específico podríamos decir que puede ser las enfermedades cardiovasculares. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Javier, ¿qué papel juega la resistencia a la insulina en el desarrollo de la obesidad? Ya, bueno, la resistencia a la insulina más bien es desencadenada por la obesidad. La obesidad desencadena en las personas una resistencia justamente a la insulina. Esto se debe generalmente por la acumulación justamente de tejido adiposo, sobre todo en la parte del abdomen, ¿no? Entonces esto hace que muchas moléculas interfieran, muchas moléculas no se produzcan correctamente y esto va a ser una resistencia, que la insulina no trabaje correctamente. Esto obviamente desencadena problemas como la hiperglicemia, ¿sí? Se disparan los niveles de glucosa, la hiperinsulinemia, que también hace que se disparen los valores de insulina. Entonces obviamente viene o favorece para otros daños o alteraciones más, como bien lo mencionó el compañero. También las enfermedades cardiovasculares es sumamente importante tratar en esta parte y obviamente todas estas son parte de, pero como tal la resistencia a la insulina es un factor que desencadena la obesidad como tal, entonces hay que prevenir este tema. Muchas gracias, doctor. Doctor Pineda, ¿cómo impactan estos cambios metabólicos en el equilibrio energético y la regulación del apetito? Bueno, si bien es cierto, estos pacientes cuando ya tienen obesidad llega a alterarse muchísimo lo que es el apetito. Empiezan a tener un poco más de ansiedad, empiezan a sentirse un poco más con adherencia, un poco más hacia los alimentos con sabor dulce, ¿sí? Con sabor de grasa, ¿sí? Y prefieren ese tipo de alimentos y rechazo otros tipos de alimentos que los consideramos saludables, como son las ensaladas, las frutas. Entonces hay una alteración en cuanto al apetito. Y en cuanto al requerimiento energético, podemos decir que los adipocitos, que son los
los que almacenan la grasa, empiezan a como que a querer más o a pedir un poco más a la persona de grasas, un poco más de carbohidratos. Entonces hay preferencias sobre eso y por ende el consumo energético empieza a aumentar. De lo que antes estaban acostumbrados a consumir cierta cantidad de calorías, ahora empiezan a consumir más cantidad de calorías y generalmente en las noches o en las mañanas. Eso va a depender de cada paciente. Gracias. Doctor Javier, ¿cómo afectan procesos como la producción de grasas y glucosa en pacientes con obesidad? Ya, claro. Justamente en estos procesos de la glucogénesis, que se conoce, la lipogénesis, que es en donde se produce más la glucosa y las grasas, aquí se produce una alteración bastante grave en el metabolismo, tanto del azúcar como de las grasas. Entonces eso conlleva que los pacientes, como dijo el compañero, tengan la sensación de querer ingerir más cantidad de alimentos con sabores dulces, ingerir una cantidad mayor de grasas, y eso hace que la persona obviamente desequilibre totalmente su estado nutricional. Entonces obviamente es importante el diagnóstico para que tenga un tratamiento adecuado. Pero sí, sin embargo, obviamente los procesos de formación, los procesos de generación de azúcar, energía, se ven totalmente alterados en la obesidad. Entonces es importante que se puedan ir midiendo para poder llevar un tratamiento adecuado. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Pineda, ¿qué papel desempeñan los macro y micronutrientes en el desarrollo de la obesidad? Bueno, los macro y micronutrientes tienen un papel importantísimo, tanto para el desarrollo como la prevención. Como sabemos bien, los macronutrientes, los más importantes, los que destacan estos son las grasas, los carbohidratos. Entonces, por ende, el consumo excesivo de esto hace que aumentemos más fácil de peso, llegando a un sobrepeso y luego a una obesidad. Y lo mismo, los micronutrientes, el déficit de eso hace que por lo menos no hay una movilización rápida de las grasas por la falta de fibra, por la falta de minerales, por la falta de vitaminas, en el caso de vitamina C, ¿sí? Porque son antioxidantes que ayudan a eliminación de radicales libres. Entonces, debe haber un equilibrio de macro y micronutrientes, no solamente de micronutrientes o de más micronutrientes o viceversa. Debe haber un equilibrio de los dos para tener una vida saludable y por ende contrarrestar lo que sería la obesidad. Perfecto, muchas gracias. Doctor Javier, ¿qué hormonas influyen en la obesidad y en su impacto metabólico? Bueno, como ustedes saben, las hormonas son sustancias que coadyuvan o que dan procesos sumamente importantes en nuestro organismo. Entonces, más bien, lo que existe dentro de la obesidad es un desequilibrio hormonal. Sí, se producen desequilibrios hormonales, como ya habíamos tocado el tema de la insulina, por ejemplo, es uno de los principales, pero tenemos otras hormonas también. Influyen mucho las hormonas tiroides, la T3, la T4, influyen mucho las hormonas testosterona. Entonces, al existir ya un desequilibrio hormonal, obviamente la persona no solamente que desarrolla o puede fomentar el tema de la obesidad, sino que va a desencadenar otros factores más. Sí, va a desencadenar otros factores más ligados justamente al tema de las hormonas. Recordemos también que en el tema hormonal influye mucho el estado de ánimo de la persona. Entonces, si yo tengo una alteración en el estado hormonal, también voy a tener una alteración en el estado de ánimo. En las damitas, por ejemplo, el tema de la piel, el cabello, tiende a tener también esas alteraciones, justamente es porque hay este desequilibrio hormonal. Entonces, obviamente, las hormonas juegan un papel sumamente importante, el cortisol, por ejemplo. Cortisol es otra de las hormonas que también influye dentro del tema de la obesidad, entre otras hormonas más que regulan el apetito, hormonas que regulan el sueño y otras más que están dentro de estos parámetros. Pero sí, las hormonas juegan un papel sumamente fundamental en esto. Muchas gracias, bioquímico Javier. Muchas gracias, nutricionista Jonathan. Es así como concluimos este primer bloque. Pero en el siguiente vamos a estar con el bioquímico Javier Santamaría, que nos va a dar mucha más información acerca de este tema tan relevante como lo es la obesidad. PredMed te invita a un espacio publicitario. El periodismo ha evolucionado. Junto a la tecnología, damos un giro en la enseñanza en la comunicación. Las plataformas digitales serán el espacio para la comunicación y sus estrategias. Estudia la nueva carrera que te presenta la Universidad Católica de Cuenca. Licenciatura en Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia. 2 horarios a tu elección, diurno y nocturno. Inscríbete en www.ucacue.edu.es. Vive la experiencia.
luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo, proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca. En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad, porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PredMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a PredMed porque tu salud es importante. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook e Instagram como PredMed porque tu salud es importante. En este momento vamos a observar un video de la estudiante Daniela Carrión acerca del diagnóstico de la obesidad. Para el diagnóstico de la obesidad tenemos que tener en cuenta varios métodos clínicos, entre ellos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un cálculo sencillo en donde multiplicamos su peso sobre su talla por 2. Si este resultado es entre los 18.5 y 24.5, estamos en un peso adecuado. Sin embargo, si este es inferior a 18.5, estamos en un bajo peso. Tenemos que tener en cuenta la obesidad a partir de los 24.5 en adelante, siendo el rango más alto mayor a 30%. Esto es considerado una obesidad tipo 1. Otro parámetro para el diagnóstico de la obesidad es la circunferencia de la cintura. Tenemos que tener en cuenta los parámetros normales, 94 centímetros en hombres y 84 centímetros en mujeres. En conjunto con todos estos métodos tenemos que tener en cuenta los hábitos, tanto médicos, físicos, alimenticios y psicológicos. Evaluación visual y física. Se evalúa visualmente la distribución de la grasa, la obesidad central, es decir, la grasa acumulada a nivel del abdomen, está asociada a un mayor riesgo de complicaciones. El examen físico general se realizan otros signos físicos que pueden estar relacionados con la obesidad, como es la dificultad para respirar, en casos de obesidad severa. Problemas de articulaciones. Esto, ya que nuestro cuerpo cursa con trastornos metabólicos, existe un cambio fisiológico y metabólico. Esto hace que las articulaciones sufran cambios, especialmente las rodillas y las caderas. Signo de la resistencia a la insulina, también conocido médicamente como la acantosis nígrida. Son manchas localizadas a nivel del cuello que por lo general se tornan oscuras o simplemente cambios a nivel de la piel. La historia clínica detallada de un paciente es importante, ya que en esta se engloba los antecedentes familiares, que pueden ser presencia de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, al igual que los hábitos de vida del paciente. La dieta, es importante saber si es una dieta que consume alimentos procesados, azúcares o grasas saturadas. La actividad física del paciente es primordial, saber si tiene un nivel específico de ejercicio o tiene un tiempo de sedentarismo específico. Los factores psicosociales, el estrés, la ansiedad, la depresión pueden incluir y tener factores importantes en la alimentación de nuestro paciente. Todo esto acompañado con unas pruebas adicionales que son de laboratorio son esenciales para diagnóstico y un buen tratamiento. Para concluir con un buen diagnóstico tenemos que descartar trastornos metabólicos y alimenticios. Es por esta razón que el canal ha optado por este tema muy importante que es la obesidad, reportó Daniela Carrión.
Bueno, interesante ese video. Doctor, para continuar con esta entrevista, ¿qué componentes bioquímicos específicos contribuyen a una mayor predisposición a alteraciones metabólicas en pacientes con obesidad? Ok, bueno, aquí tenemos algunos de estos, ¿no? Tenemos algunos ácidos grasos, tenemos lo que son los factores de inflamación, son sumamente importantes. El factor de inflamación desencadena, en la obesidad desencadena que se produzca una inflamación crónica de bajo grado. Entonces, obviamente, la persona que es obesa va a desencadenar o va a producir una mayor cantidad de este tipo de marcadores de inflamación. Entonces, es importante que se pueda diagnosticar y se pueda valorar el tipo, ¿no? Cómo tiene, si la obesidad, de qué tipo de obesidad estamos tratando y si es que esta ya está conformando o está causando una inflamación de tipo crónica. Aparte, aquí también tenemos las adipocinas, tenemos las lipoproteínas, algunos otros más marcadores, hablemos así, que son partes o componentes bioquímicos que influyen o que afectan en el trastorno de la obesidad. Gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿qué parámetros bioquímicos utiliza para evaluar el estado metabólico del paciente obeso antes de recomendar intervenciones? Bueno, generalmente lo que suelen hacer los médicos, los nutricionistas, antes de empezar un plan nutricional, antes de empezar un tratamiento como tal, es justamente evaluar a través de un examen de laboratorio. El examen de laboratorio es muy importante, hay que tomar en cuenta cómo se debe hacer un examen de laboratorio. A veces la pregunta es, ¿tengo que ir o no en ayunas, por ejemplo, a un examen de laboratorio? La respuesta es, si voy a hacerme pruebas metabólicas, claro que tengo que ir en ayunas. ¿Cuánto tiempo de ayuno debo tener? Pues normalmente debemos tener un ayuno de entre 8 a 10 horas, exagerado, porque si yo tengo un ayuno muy prolongado, si la persona, por ejemplo, la última vez que comió fue a las 8 de la noche del día anterior y llega a las 11 o 12 al laboratorio a hacerse un examen, vamos a tener obviamente un ayuno muy prolongado y esto va a hacer que los niveles de laboratorio, los resultados del laboratorio estén por debajo y no van a reflejar la realidad del paciente. Entonces es importante saber, otra de las circunstancias también es saber que la persona que se va a hacer un análisis metabólico no haya consumido 24 o al menos 48 horas antes bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque sucede que las bebidas alcohólicas, el metabolismo de ellas como tal, también produce alteraciones en estos valores. Entonces, si yo tuve un fin de semana ajetreado, y el día lunes asisto a hacerme un examen de laboratorio, probablemente esos resultados no reflejen la realidad de mi estado de salud. Entonces es recomendable el martes o el día miércoles acudir en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Esto también es importante porque las primeras horas de la mañana, las hormonas como tal tienen ciclos circadianos y estos ciclos circadianos obviamente hacen que tengamos valores durante el día, picos durante el día. Entonces es importante tomar en las primeras horas de la mañana. Entonces ya con estas características, el médico solicita la batería de exámenes. ¿Cuáles son estos exámenes que nosotros deberíamos recomendar? Obviamente una glucosa en ayunas, una hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, un perfil hepático, un perfil renal, un perfil de hormonas. Vamos a hacer los factores de inflamación mediante una PCR, una interleuquina. Son varios de los exámenes que podrían pedirse, ¿no? Va a depender mucho también la resistencia al índice OMA. Es importante si las personas o si el médico ya cree que hay un paciente que está con un diagnóstico de diabetes, hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa para descartar o reafirmar el diagnóstico. Entonces, son muchas de las pruebas que se pueden hacer en el laboratorio y con estos resultados, pues, acudir de un profesional de la salud. Eso también es importante. Muchas veces en nuestras casas tenemos a alguien o nosotros mismos que cogemos y empezamos a interpretar el resultado del laboratorio. ¿Sí? Yo veo los valores normales al lado y si esto está alto digo ya estoy mal, o si está ya estoy bien. No, tengo que ir donde un profesional de la salud, tengo que ir donde un médico, tengo que ir donde un nutricionista para que él escoja y revise un criterio diagnóstico y obviamente pueda aplicar un buen tratamiento. Entonces, esos son los marcadores de los exámenes que deberíamos aportar y hacer para un buen diagnóstico de la obesidad. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo pueden las hormonas apoyar en un diagnóstico de obesidad? Obviamente, cuando hay un desequilibrio hormonal, que ya lo habíamos hablado,
hacer un examen, una T3, una T4, la TSH, para ver cómo están las hormonas del tiroides, ¿no? Si nosotros tenemos una alteración en las hormonas del tiroides, obviamente podremos saber que por ahí se puede desencadenar también un tema de obesidad y obviamente mala alimentación. Tenemos que ver si el paciente no es diabético, entonces vamos a hacer una insulina. Podemos ver también los factores de estrés, son sumamente complicados en esta parte. Entonces podríamos hacer un cortisol en la mañana, un cortisol en la tarde, para medir los niveles de esto, pues, y saber a qué nivel de estrés de pronto nuestro paciente está sometido. Entonces hay algunas de estas hormonas, ¿no?, que nos pueden ayudar en el correcto diagnóstico de la obesidad. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la relación entre los marcadores de inflamación y el diagnóstico de la obesidad? Bien, entre los factores de la inflamación, por ejemplo, la PCR es un examen bastante útil cuando yo quiero diagnosticar si el paciente está sometido a una inflamación ya de tipo crónica, puede ser de bajo grado, de alto grado, pero sí la interleuquina 6. Estos factores de inflamación, como ya lo habíamos mencionado, favorecen mucho justamente por el bloqueo que el paciente tiene con los tejidos adiposos. Justamente los tejidos adiposos se acumulan en muchas partes de nuestro organismo y hace que estos factores de inflamación se disparen y obviamente hacen que la persona se mantenga en un estado de inflamación crónico durante mucho tiempo. Entonces eso conlleva al daño de otros órganos, a daños cardiovasculares que después van a complicar más, y otra vez venimos al tema de la diabetes, la hipertensión y todo el tema de enfermedades. Entonces sí, generalmente todo lo que tiene que ver con los factores de inflamación contribuyen muchísimo y son excelentes marcadores para poder ver y diagnosticar correctamente una obesidad. Perfecto, muchas gracias, doctor. Continuando. ¿Qué biomarcadores clave deben medirse para evaluar las alteraciones metabólicas en la obesidad? Bueno, como biomarcadores nosotros debemos entender lo que ya habíamos conversado, ¿no? Los exámenes de laboratorio, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, un índice OMA, los factores de inflamación, las hormonas. Esto se les conoce como biomarcadores, ¿no?, porque nos dan valores. Yo tengo una forma de expresarme con un colega que trabajamos hace mucho tiempo en la parte de diabetes. La diabetes es matemática, no hay dónde perderse. Los valores de la glucosa, los valores de la hemoglobina glicosilada me dan una pauta para saber si mi paciente realmente se está cuidando o no se está cuidando. Y generalmente el paciente en la obesidad tiende a engañarse él mismo y a engañar a su médico, ¿no? No, yo no he comido, yo no he hecho, ya no hago esto, ya no hago el otro, y los exámenes dicen otra realidad. Entonces, como biomarcadores podemos justamente trabajar en esta parte, como ya les digo, todos los exámenes, la batería completa, que podrían ayudarnos mucho para el diagnóstico de la obesidad. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo se relaciona el estrés oxidativo con las alteraciones metabólicas en la obesidad? Ya, cuando hablamos de estrés oxidativo, yo tengo que tomar en cuenta que todas estas alteraciones que hemos venido conversando, hablando, lo que influyen es justamente en la capacidad de nuestras células de regeneración, en nuestra capacidad de las células, por ejemplo, en la parte mitocondrial. Las mitocondrias juegan un papel sumamente importante en el desarrollo y en la producción de energía. Entonces, si yo tengo factores de inflamación complicados, si tengo un estado hormonal alterado, si tengo un estado metabólico alterado, lo que va a hacer es que mi organismo desarrolle un estrés oxidativo, es decir, voy a producir mayor cantidad, mis células se van a destruir mucho más rápido. Entonces, ¿eso a qué me conlleva? A daños de órganos mucho más acelerados, envejecimiento mucho más acelerado, cambios en el estado de ánimo muy graves. Entonces, son cosas que sí nos afectan. El estrés oxidativo obviamente desencadena un montón de cosas y factores que van a complicar más la situación. Perfecto. Para finalizar, doctor, ¿qué otros factores influyen en el diagnóstico de las alteraciones metabólicas y obesidad? Otros factores, bueno, aquí sí se puede hablar de muchos factores, pero para ser un poco sucintos en este tema, las alteraciones hormonales también es un factor que puede desencadenar obesidad. El factor socioeconómico. El factor socioeconómico es algo que puede desencadenar una mala alimentación, una mala nutrición y obviamente desencadenar una obesidad. Factor socioeconómico, ¿por qué? Porque si de pronto en el medio en el que yo me desenvuelvo, pues estoy solamente comiendo comidas ricas en grasas,
de pronto que son mucho más económicas, pero puedo acceder a ellas y me dan una sensación de saciedad, de que ya no tengo hambre, pero están alterando mi organismo. Entonces los factores socioeconómicos también influyen mucho, los factores ambientales en donde yo me desarrollo. Hay lugares que son predisponentes, por ejemplo, familias que ya vienen de personas que son familias con obesidad, pero le ven como algo normal. Es lo que no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado, que si el niño está gordito está sano. No es así. No es necesario estar gordo para estar sano. No tiene que tener esa cuestión, pero bueno, es importante que estos otros factores genéticos. Los factores genéticos es algo sumamente importante si una persona ya viene viene de un perfil genético en los cuales sus padres, sus familiares, sus antecesores ya padecieron de una obesidad. Lo más probable es que esa persona va a desencadenar la obesidad, ¿sí? Entonces es importante que se pueda prevenir en un estado temprano para que mejore su alimentación, su estado celular, su estrés oxidativo, todo eso, para evitar. Entonces sí, tenemos algunos factores más que podríamos conversar, pero yo considero que estos son justamente los más importantes que podrían desencadenar la obesidad. Muchas gracias, doctor Javier. Ya que ya nos vamos a despedir de usted, tal vez un último mensaje que quiera dar al público. Bueno, básicamente lo que nosotros siempre decimos a nuestros pacientes es, primero, busquen la asesoría de un profesional de la salud. A veces en nuestras casas estamos acostumbrados a las dietas o lo que me dijo mi vecino, lo que le dijo mi amiga, pero no, es preferible acudamos a una consulta donde un nutricionista, donde un médico que nos pueda valorar, que nos pueda organizar, que nos pueda guiar. Y una vez que nosotros tengamos esta consulta, de ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es los exámenes de laboratorio. Cumplamos con esta situación en las primeras horas de la mañana, siempre en ayunas para poder tener buenos resultados. Y bueno, básicamente lo único que nosotros podemos recomendar en este caso es llevar una vida saludable, hacer deporte, tratar de disminuir al máximo el estrés, a pesar que obviamente en esta época son muy complicadas estas cosas, pero tratar de disminuir al máximo y llevar una vida mucho más tranquila para evitar justamente complicaciones como esta. Pues y cuando gusten estamos a las órdenes, ustedes saben, tenemos el centro CEPADI, estaremos ahí gustosos de servirles con todo lo que es en medicina, laboratorio clínico, nutrición, entonces a sus órdenes cuando gusten. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia, doctor Javier, también su valiosa información que nos ha brindado en este programa. Bueno, es hora ya de irnos a una pausa comercial, pero no se desconecten porque al regresar vamos a estar con el nutricionista Jonathan, que también nos va a dar mucha información que ustedes tienen que saber para cuidar de su salud. PredMed te invita a un espacio publicitario. El periodismo ha evolucionado. Junto a la tecnología, damos un giro en la enseñanza en la comunicación. Las plataformas digitales serán el espacio para la comunicación y sus estrategias. Estudia la nueva carrera que te presenta la Universidad Católica de Cuenca. Licenciatura en Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia. 2 horarios a tu elección, diurno y nocturno. Inscríbete en www.ucacue.edu.es. Vive la experiencia. Luces, cámara, acción. Estamos a la vanguardia de tu creatividad en los laboratorios de radio, televisión y multimedia de la carrera de periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. Nos renovamos con equipamiento, tecnología y herramientas que aportan a tu conocimiento. Estudia la carrera de periodismo. Periodismo proyecta tu futuro. El mundo está cambiando y nosotros lo estamos transformando, porque tomamos decisiones confiados en lo que sabemos, desde diferentes rincones del país, desde cada sueño de los ecuatorianos, con la tecnología, la innovación y el servicio a la sociedad como potenciadores de nuestros talentos. En este camino al futuro, un mundo mejor es posible, porque trabajamos incansablemente y tú tienes todo el potencial para brillar. Vive la experiencia. Universidad Católica de Cuenca.
En el Hospital Universitario Católico sabemos lo importante que es recibir atención médica de calidad. Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados está aquí para brindarte el cuidado que necesitas. Contamos con tecnología de última generación y un enfoque centrado en el paciente. Estás en buenas manos desde el momento en que ingresas por la puerta de emergencias hasta tu recuperación. En el Hospital Universitario Católico ofrecemos un servicio de calidad porque tu salud es nuestra prioridad. Continuamos con PredMed, tu salud es importante. Les agradecemos por mantenerse conectados a PredMed porque tu salud es importante. En este momento vamos a observar un video acerca del tratamiento de la obesidad realizado por el estudiante Dylan Cedillo. En cuanto al tratamiento, encontramos ciertas diferencias o varios puntos. Una de ellas es la prevención. La prevención hoy en día es muy importante dentro de nuestra sociedad. Tenemos el tratamiento no farmacológico y farmacológico. En este día hablaremos sobre el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico encontramos ciertos cambios en el estilo de vida. También encontramos como las modificaciones de nuestros hábitos, como es el tabaquismo y el alcohol. El tabaquismo y el alcohol es un alto porcentaje de riesgo que las personas que son apropiadas a estos ambientes tienen las condiciones a fomentar lo que es la obesidad. Entendemos que la obesidad tiene un índice de masa corporal a mayor de 30, ya que encontramos obesidad de grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Debemos tener presentes de las comorbilidades que tanto la obesidad del grado 1 al grado 3 nos pueden ocasionar, y una de ellas son las cardiopatías. Tenemos dentro de las cardiopatías como las isquemias, incluso el infarto agudo de miocardio. Estas cardiopatías son muy prevalentes dentro de nuestro país, que es el Ecuador, incluso más en las ciudades súper desarrolladas, debido a que las personas son más prominentes lo que es el consumo de comida rápida, y esto nos puede tener una alteración a nuestro cambio metabólico. Volviendo al inicio, tenemos que tener en cuenta nuestros cambios o estilos de vida. Para ello encontramos nuestra alimentación y debemos hacer un cambio radical debido a que tenemos una variedad de los distintos tipos de dietas. Los tipos de dieta que tenemos que tener presente son la dieta líquida, la dieta blanca, incluso la dieta hiposódica, o más conocida como la dieta baja en sal. También tenemos lo que es la dieta hipoproteica, incluso la dieta hipocalórica. No olvidar que también existen los diferentes tipos de cirugías bariátricas. A personas que tienen un índice de masa corporal mayor al 30, ellos son candidatos para ciertos tipos de cirugías bariátricas, tanto como el bypass gástrico, la manga gástrica y entre otros, debido a que tienen un déficit de atrapamiento de los nutrientes dentro de nuestros intestinos, ya que estos órganos van a estar alterados por este tipo de cirugías, por lo tanto no es recomendable. Si eres una persona que te sientes con estos datos que hemos mencionado, no te preocupes porque existen los métodos preventivos para la obesidad. En cuanto tenemos lo que es a la promoción de la salud, no olvidar que ciertos centros de salud dentro de nuestra comunidad existen programas que nos ayudan a prevenir lo que es la obesidad. Tenemos lo que son los estudios, tanto como las enseñanzas, y también saber educar en nuestros temas en cuanto a la alimentación, debido a que contamos con nutricionistas. Incluso nos pueden ayudar lo que es recomendable para poder alimentarnos y lo que no. También existe otro método preventivo, que es la actividad física. La actividad física no es nada más que nos cueste hacerlo, más bien está en parte de nosotros, ya sea caminar, correr, incluso bailar, porque así nos permite lo que es quemar nuestras calorías que tenemos más. Y no olvides que la obesidad es prevenible y tratable. Reportando hasta aquí, Dylan Cedillo. Doctor, para continuar con esta entrevista, ¿nos podría comentar qué recomendaciones dietéticas generales daría para reducir el riesgo de alteraciones metabólicas en las personas con obesidad? Bueno, una de las tantas recomendaciones que podemos dar, ¿no? Yo creo que la principal sería quitar el miedo a los alimentos. Creo que hoy en día se han satanizado mucho los alimentos, que si quiero bajar de peso, que voy a quitar el arroz, que el pan engorda, y un montón de mitos que hemos escuchado para bajar de peso y por ende para subir de peso. Creo que primero debemos partir de que no hay alimentos que suban de peso, así como no hay alimentos que bajen de peso. Todo se basa en la calidad del alimento y la cantidad del alimento que consumamos. Entonces yo creo que las recomendaciones que podemos dar es primero tener una alimentación variada. No dejarse guiar por lo que vemos en internet, por lo que vemos en TikTok, por lo que me dijo la vecina, porque
todo lo que escuchamos hoy en día. Pero lo último que hacemos es acudir a un médico, y creo que debe ser lo primero, acudir a un médico, acudir a un especialista, y de ahí poder partir para saber qué tengo que hacer. Si tengo que subir de peso, si tengo que bajar de peso. En este caso, bajar de peso, ¿cómo bajo de peso? ¿Qué debo quitar? ¿Qué debo eliminar? ¿Qué debo añadir? Todo eso va a depender del trato, del cuadro clínico que tenga el paciente. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, en cuanto al tratamiento, ¿qué papel juega el control calórico frente a la calidad de los alimentos en el manejo de la obesidad? Claro, es justamente lo que estábamos hablando. El papel calórico es muy importante, porque ya que no es lo mismo consumir 200 calorías que está en un plato de comida, tal vez donde tiene carne, donde tiene un poco de arroz, donde tiene verduras, a consumir 200 calorías que tal vez nos brinda una gaseosa, una salchipapa, una pizza, ¿sí? Entonces no es en base a las calorías, es en base a la calidad de dónde nos vienen esas calorías. Si esas calorías, como se les conoce, algunas calorías vacías, ¿qué quiere decir esto? Que nos aportan calorías, pero no nos aportan nutrientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que lo consumamos nosotros debe aportar nutrientes, debe aportar vitaminas, debe aportar minerales, proteína, y todo debe ser equilibrado. No solamente comer porque tengo hambre, comer porque me dio ganas de algo. Eso es un principal factor que podemos tener en cuenta hoy en día, que si vamos por la tienda o vemos en televisión o vemos una propaganda algo, enseguida me dio ganas de eso y corro a consumir ese tipo de cosas. Entonces creo que es un punto a tener muy en cuenta hoy en día. Gracias, doctor. ¿Qué tan efectivo es el enfoque de la dieta baja en carbohidratos para mejorar las alteraciones metabólicas en los pacientes con esta condición? Es muy importante esa pregunta. Realmente este tipo de dieta se le conoce como la dieta keto, ¿no? Que mucho está en boga hoy en día, la dieta keto o la dieta cetogénica. ¿En qué consiste esta dieta? Esta dieta generalmente es eliminar todo tipo de carbohidrato y consumir más grasas y más proteína, ¿sí? Pero esto tiene unas pequeñas consecuencias, por así decirlo, pero primero hay que entender cómo funciona la dieta cetogénica en nuestro cuerpo. Primero, como decimos que hay que eliminar todo tipo de carbohidratos, y bien sabemos que los carbohidratos es la fuente principal de energía para nuestro cuerpo, al no tener de dónde sacar carbohidratos, empieza a utilizar las grasas. Por ende, las grasas se empiezan a movilizar, se empiezan a utilizar, se convierten en glucosa en un proceso que se llama cetosis, ¿sí? Y empezamos a utilizar esa energía. Pero este tipo de cosas, por ende, va a tener un efecto positivo en cuanto a la baja de peso. Vamos a ver pérdida de peso muy rápido, pero tiene consecuencias, ya que en algunos pacientes tenemos mareos, un poco de náuseas, estreñimiento, diarrea, y más que todo, en cada persona es muy diferente los síntomas, ya que este tipo de dieta no es para todos. Hay que analizar mucho a qué persona estamos recetando este tipo de recomendaciones, a qué tipo de persona estamos recomendando estas pautas dietéticas. No solamente porque viene internet vamos a hacerlas. Son muy efectivas para bajar de peso, pero tiene ciertas consecuencias. Gracias, doctor. Teniendo en cuenta lo que nos acaba de mencionar, ¿recomienda usted este tipo de dietas en su práctica? Y si es así, ¿en qué casos las recomendaría? Generalmente no me gusta mucho recomendar este tipo de dietas, pero sí he tenido oportunidad de pacientes que dicen quiero intentarlo, ¿sí? Pero en el caso, primero hay que analizar el tipo de vida que tiene el paciente. No solamente si el paciente quiere, pues le doy. Tengo que analizar, ¿sí? Como profesional yo no puedo hacer lo que el paciente me pida, tengo que hacer lo que el paciente necesita, que es muy diferente, ¿sí? Entonces tengo que ver si el paciente primero está apto a poder seguir ese tipo de tratamiento. Y como es un cambio muy estricto, un cambio muy brusco para el organismo, generalmente no suelen adaptarse muy fácilmente. A los 2-3 días pierden el tratamiento, no avanzaron y se perdió totalmente el avance dietético. Por ende, hay primero pérdida de nutrientes, ¿sí? Anemia, ya que no se está consumiendo muchas proteínas, anemia, la hemoglobina baja, la albúmina empieza a bajar también, ¿sí? Y entonces esto no es muy recomendable para ciertas personas, pero hay personas que se acomodan muy fácilmente a este tipo de tratamientos y por ende pueden llevar un estilo de vida de la dieta cetogénica por mucho tiempo. Pero el problema es que luego de 2-3 meses abandonan este tipo de dieta y hay el efecto rebote. Empiezan a comer de nuevo como antes y empiezan a ganar peso muy fácilmente. Entonces hay que llevar mucho a detalle y estudiar mucho el caso de cada persona, no simplemente hacerlo. Muchas gracias, doctor Jonathan. ¿Cómo afecta la obesidad al microbiota intestinal y qué importancia tiene esto en las alteraciones metabólicas?
Ya, bueno, la microbiota intestinal, ¿no? Antes se le conocía como flora intestinal, ahora ya la conocemos como microbiota, como tal. La microbiota intestinal es lo que todos tenemos, ¿sí? Esto con obesidad se llega a afectar mucho, ya que hay una disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Es un desequilibrio en cuanto a los organismos que están en la microbiota, a los organismos que componen la microbiota. Por ende, la microbiota, una persona que está con obesidad, una persona que está con enfermedades cardiovasculares, con exceso de peso, ¿sí? La microbiota se llega a alterar. ¿En qué manera? Primero, la barrera intestinal se llega a dañar. ¿Por qué? Porque consume más carbohidratos, más grasa, por ende, las microvellosidades del intestino se empiezan a dañar, se empiezan a atrofiar y no hay una buena absorción de nutrientes. Entonces, el primer punto que podemos rescatar de esto es que la deficiencia de nutrientes va a aparecer. ¿Sí? Deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina A, ¿sí? De un montón de vitaminas que se absorben del intestino y que muchas veces no encontramos por qué. ¿Por qué hay un déficit de vitamina C? ¿Por qué hay un déficit de vitamina A? Y nos olvidamos de la microbiota intestinal, que juega un papel importante, que dentro de la obesidad hay estudios que han demostrado que la disbiosis intestinal está muy alterada en personas con sobrepeso y obesidad. Obviamente va a variar de cada persona, pero muchos estudios aportan de que la disbiosis intestinal en personas con obesidad y sobrepeso está muy, muy alterada. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Hay estrategias nutricionales que puedan revertir o mejorar los cambios en la microbiota intestinal? Claro, hay muchas estrategias, muchas técnicas, ¿no?, que podemos ponerlas en práctica. Más que todo, esta es la variedad de la alimentación, ¿sí? Muchas veces tenemos costumbres, ¿no? Yo desayuno esto y ese es mi desayuno de siempre. Yo no perdono el cafecito de la tarde, yo no perdono tal cosita, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hace que nuestra alimentación no sea variada. Por ende, nuestra microbiota no llega a fortalecerse, no llega a nutrirse como tal y por ende empieza a decaer. Entonces, lo ideal es alimentar nuestra microbiota intestinal. ¿Cómo lo hacemos? Consumiendo frutas, consumiendo verduritas, ¿sí? Y variado, siempre variado. Lastimosamente nuestra costumbre, generalmente la costumbre cuencana, ¿no?, es siempre comer casi lo mismo del almuerzo se come en la merienda, ¿sí? Y viceversa, a veces guardamos la merienda para el desayuno. Entonces tenemos esa costumbre que pensamos que es buena, que pensamos que es de cierta manera ahorrar, pero no lo es así, ¿sí? Nos estamos haciendo un daño y estamos dañando nuestra microbiota. Perfecto, doctor. Para finalizar, ¿qué avances recientes han mejorado la comprensión o el diagnóstico de las alteraciones metabólicas en la obesidad? Bueno, es muy importante conocer, ¿no?, los avances que están dando, pero uno de los más importantes, digamos, los avances que hemos encontrado es que hay que conocer primero que el organismo está en constante cambio, ¿sí? Como podemos ver, antes nuestros ancestros, por así decirlo, vivían mucho tiempo, ¿no? 80, 90 años vivían, pero vivían bien. Ahora, 50, 60 años. Ya no estamos, ya está con enfermedades, están con diabetes, insuficiencia renal, obesidad. Entonces, eso hace que, por ende, los tratamientos que antes funcionaban, ahora no funcionan. Los tratamientos que antes eran eficaces en poco tiempo, ahora llevan mucho tiempo. Sí, un tratamiento dietético que antes se le daba para un mes, ahora tiene que ser 2, 3 meses. ¿Sí? Después de una cirugía para recuperarse, antes era 2, 3 días de una dieta blanda y luego evolucionamos. Ahora una semana, 15 días de alimentación blanda para luego poder evaluar bien. Entonces, siempre estamos cambiando. Los nuevos estudios han demostrado que una buena alimentación variada, una alimentación adecuada, más que todo y equilibrada y para cada paciente, eso va a ayudar muchísimo, ¿sí? No simplemente adaptarse a lo que vemos en internet, a lo que me dijeron, o más que todo lo que comen los demás, yo también como. Siempre hay que tener en cuenta que la alimentación es individualizada y personalizada. Muchísimas gracias, nutricionista Jonathan Pineda. Igualmente, ¿algún mensaje final que le quiera dar al público? Claro que sí. Bueno, para terminar, como les dije al inicio, la alimentación va a depender de todo, ¿sí? No se trata de comer menos, se trata de comer mejor, ¿sí? No pensemos que la alimentación o la nutrición es solamente comer frutas o verduras. La alimentación es comer de todo, pero saber la cantidad que debo comer. No es restringirme de alimentos que me hacen daño, alimentos que son malos. Simplemente hay que conocer la calidad del alimento que estoy ingiriendo y la cantidad del alimento, ¿sí? Eso es mi recomendación, y acudan a un profesional. No, como dijo el doctor en el anterior segmento, no nos dejemos engañar por lo que vemos en internet, por lo que nos dice alguien. Acudamos donde un profesional. Gracias. Muchas gracias por el aporte, doctor. Hoy nos acompañó el nutricionista Jonathan Pineda.
quien ha contribuido importante información sobre este tema de las alteraciones metabólicas en la obesidad y su diagnóstico. Perfecto. Ahora, si quieren contactarse con ellos, recuerden visitar el Centro Médico CEPADI, que está en la Fray de León y Bartolomé de las Casas, a 1,5 cuadras del Parque Iberia. También, si ustedes desean comunicarse con ellos, recuerden comunicarse al número 0998428528. Es así como finalizamos este programa PredMed, porque tu salud es importante, un programa diferente donde tuvimos 2 invitados. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Montserrat Sacoto y soy estudiante de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia. Esto fue PredMed, porque tu salud es importante. PredMed, un proyecto realizado por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina, conjuntamente con docentes y técnicos de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica de Cuenca. PredMed, tu salud es importante.